Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad número 4 y pues antes de iniciar a ver el material de esta unidad, pues me gustaría saber qué dudas hay todavía sobre lo que vimos en la tercera unidad y qué es de lo que están haciendo su tarea y práctica que deben entregar esta semana. Entonces, pues los escucho si hay dudas. Algunos me han escrito ya, pero si el resto tiene alguna duda que quieran que chequemos antes de iniciar esta cuarta unidad, pues es el momento de que me digan. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Ya ve que vimos el teorema de que podemos agregar n polos a la ecuación, a la función prototipo, y sí, mientras las alfas sean grandes, pues no afectaría mucho. sí. Eso también, eso de agregar n alfas también serviría para ceros, o sea, podemos agregar n ceros. Sí, también lo vimos. En las diapositivas está. Es lo mismo. Ah, ok, ok. Sí, es la misma idea. Con alfa grande, igual los ceros y los polos. Ah, ok, ok. Y entonces, cuando ya determinemos como ya hablando de la práctica, la que se Ujú, hace en Simulink, entonces cuando ya encontremos los valores de las A y las B, ujú. entonces al graficarlas tendría que, hacerlo de que empieces de cero y empieza a tender en 1. Sí, a la función escalón unitario y deben de verificar el sobretiro y el tiempo de establecimiento como está indicado en la práctica, ¿no? Que cumpla esos valores que les puse ahí como requisito. Ah, ok, ok. Ok, ok. Y bueno, una pregunta más. Sí. Es que lo he estado trabajando, ya he encontrado Ujú, algunos valores para A y para B, y ujú. el tiempo de sobretiro como que sí me lo da, pero es que la función cuando se va graficando no va tendiendo a 1, simplemente va como oscilando. Entonces no sé exactamente cómo que pudiera deberse. Acuérdense que la regla es que esté en el 2%. Entonces, esa oscilación debe estar entre 1,02 o 0,98. En ese momento en el que empiece a oscilar entre esos dos valores y ya nunca salga de esa región, significa que ese es el tiempo de establecimiento o de asentamiento. Ujú. Ah, ok, ok. Entonces, lo único que tienen que verificar es si existe esa oscilación, que esa oscilación sea tan pequeña como para que esté en esa región que les digo. Ah, ok, ok. Y si se da el caso de que en lugar de que pues la amplitud se vaya disminuyendo, va aumentando, porque Eso quiere decir que está mal. Eso quiere decir que sí, está mal implementado. Porque sí, eso, sí. eso significa inestabilidad. Entonces significa que sus polos están mal ubicados. Ah, ok, ok. Va. Pues sí, nada más era eso, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué otra duda tienen? Profe, yo le mandé mensaje sobre que si, bueno, encontrando la región donde se desea tener los polos dominantes, de ahí podemos cambiar esos valores, o sea, no tienen que ser específicamente los del límite. No, pues los que ustedes quieran mientras cumpla el requisito. Si está Ah, como ok. si está como una desigualdad, pues entonces puede ser ese u otro. Ah, ok. Si, Y si también, estuviera descrito como tiene que ser igual a este valor, pues entonces ahí sí, no hay para dónde hacerse. Pero si está en una región, como dices tú, con mayor o igual o menor igual, pues ustedes definen qué tan cerca o lejos quieren que esté ahí. ok, ok. Sí, porque es que estaba viendo en el libro que entre más chico sea Z, como que se hace una curva en el sobretiro. Entonces, no sé. Ahí por eso quería Sí, aumentar el valor de Z.
Sí, el factor de amortiguamiento, ese es el que les influye mucho en el sobretiro. Entonces, si es más pequeño, pues hacen que el sobretiro sea más pequeño y eso también influye al final en el tiempo de asentamiento. Ajá, ok. Entonces, ustedes elíjalos como mejor les convenga. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, vamos a iniciar con esta cuarta unidad, que ahora ya es sobre el diseño de controladores. En específico, pues vamos a hablar de los controladores PID. PID se refiere a tres tipos de acciones de control que se llaman acción proporcional, acción integral y acción derivativa. Vamos a ver qué es lo que ocasiona cada una de estas acciones, que es lo que se ve en el segundo tema de aquí, que son los efectos de esas acciones de control en el comportamiento del sistema. Después vamos a ver algunas reglas de sintonía, es decir, cómo elegir los valores de esas ganancias que van a tener cada una de esas acciones, proporcional, integral y derivativa, que nos permiten obtener alguna respuesta en particular, ¿no? Y esa respuesta tiene que ver con las mismas especificaciones que están trabajando ahorita en la práctica, ¿no? Que tienen que ver con el sobretiro, el tiempo de asentamiento, tiempo de crecimiento, etcétera. Y por último, vamos a ver cómo se hace el diseño de los controladores si conocemos perfectamente el modelo del sistema. Digamos, la diferencia entre el 4.3 y el 4.4 es que en el 4.3 desconocemos al 100% cuál es el modelo del sistema y en el 4.4 ahí suponemos que sí lo podemos conocer, ¿no? o identificar correctamente. Esa sería básicamente la diferencia. ¿Ok? Entonces, hoy en día, en diferentes áreas, ustedes van a encontrar que se utilizan estructuras tipo PID, ¿no? Tanto en industria como en las casas inteligentes, en robótica, en diferentes áreas, van a encontrar que este tipo de controladores es muy común. ¿Ok? Y normalmente para que ustedes puedan sintonizarlos adecuadamente y que cumplan con su objetivo, como les decía, pues una de los mayores retos es que podamos modelar el sistema que estamos controlando. En dado caso de que no se pueda modelar al 100%, pues por lo menos que dentro de los parámetros que nos interesan o de una región pequeña se comporte adecuadamente, ¿no? Es decir, en lugar de cumplir de manera global para cualquier escenario, pues que se ajuste a las necesidades de la aplicación que tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen es un control de temperatura, en donde pues hay un sensor que obviamente es el que nos sirve para medir si estamos alcanzando la referencia y eso nos ayuda a tomar decisiones sobre si es necesario cambiar o modificar la intensidad, por ejemplo, ahí en un aire acondicionado para estar regulando la temperatura a que permanezca en un cierto valor deseado. Entonces, esa es básicamente la idea o cuál es el objetivo de poder utilizar o diseñar controladores. Entonces, nosotros vamos a necesitar conocer, ya sea de manera completa, la planta o modelarla, o al menos experimentalmente obtener información de ella que nos permita decidir cómo debo sintonizar este controlador. Aquí pueden apreciar en la parte de abajo, aquí que tenemos en tres colores, que sería el verde, luego como un aqua y en naranja, lo que son las tres acciones de control. ¿Okay? Entonces, la primera, que es la tipo P, es la que le vamos a llamar proporcional. La segunda, que tiene una integral, una operación de integración, pues entonces esa es la que se conoce como acción integral.
Y la tercera, que es una derivada, por eso se le conoce como acción derivativa. Y si se fijan, la entrada que llega a esos bloques es el error. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es modificar el error mediante estas tres acciones. Una lo cambia en amplitud, que es a la que se le llama proporcional. Entonces, es una constante de proporcionalidad respecto al error. ¿Ok? La segunda es cuando tenemos errores en diferentes de cero. El cero, acuérdense que el error cero es nuestro escenario ideal, que es cuando la referencia y la medición o salida de nuestro sistema son iguales. Entonces, en dado caso de que no se llegue a ser cero, la acción integral nos ayuda a que esas tienda hacia cero utilizando una integral. Y la tercera, que es la acción derivativa, esa nos permite amortiguar la respuesta, ¿no? Si ustedes se fijan, esta forma que tiene la acción derivativa, pues es como la de un amortiguador o un elemento de fricción viscosa que nos permite entonces amortiguar la respuesta, ¿no? Esas son básicamente las tres acciones de control. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces vamos a ir analizando paso a paso cómo funcionaría, ¿no? Por ejemplo, en el caso del controlador PID, les decía que su elemento principal de entrada de información es el error, ¿ok? Donde ese error pues, se va a definir como la resta entre el valor de referencia, que es el que yo defino que quiero tener, por ejemplo, en el ejemplo que les mostraba al inicio, pues era la temperatura a la que deseamos que esté un cuarto, por ejemplo, ¿no? Y la Y, que es la salida o la variable controlada, la cual tiene que ver con las mediciones que yo hago de la planta, ¿no? En este caso, en el ejemplo que les puse también, pues era el termostato que está midiendo ahí la temperatura y entonces si hay una diferencia entre estas dos, se va a generar un error y ese error debe ser procesado por el controlador. ¿Ok? Bien, entonces, cuando llega ese error, pues yo si tengo un controlador PID, pues voy a hacer esta operación, voy a sumar las tres acciones, que sería cambiar el valor del error por medio de una constante de proporcionalidad, integrar ese error y después multiplicarlo por una ganancia integral, o derivar ese error y multiplicarlo por una ganancia derivativa. ¿Ok? Y que como les decía, tiene que ver con alcanzar la respuesta en proporción, qué tan rápido quiero que alcance la respuesta. Esto tiene que ver con la acción proporcional. Tratar de eliminar errores en estado estacionario tiene que ver con la acción integral y amortiguamiento de la respuesta tiene que ver con la acción derivativa. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, entonces nosotros vamos a tener tres ganancias, que es la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. ¿En qué van a influir esas ganancias o los valores que tengan? Pues pueden influir en la estabilidad del sistema y en el desempeño del sistema, en las dos fases, tanto en la etapa transitoria como en el estado estacionario. Recuerden que la etapa transitoria son todos estos sobretiros que puede generarse en la respuesta y una vez que alcanzamos o llegamos, por ejemplo, a ese criterio del 2% en el caso del tiempo de asentamiento, pues de aquí en adelante podemos considerar que esa ya sería nuestro estado estacionario, ¿no? Entonces,
la forma en que nosotros variemos esos valores de K, P, KI y KD influye en qué tanta oscilación tiene, en qué tan rápida es la respuesta, y eso tiene que ver con desempeño. Y en el caso de estabilidad, con que la respuesta sea decreciente o crezca indefinidamente. Acuérdense que cuando crece significa que el sistema es inestable, ¿no? Entonces, es muy importante poder sintonizar estas ganancias adecuadamente para lograr un comportamiento estable y que además alcancemos el error cero, ¿no? Digamos que esos son nuestro objetivo de estabilidad, es que la respuesta no crezca, y nuestro objetivo de desempeño es hacer que el error tienda a cero. ¿Okay? Y ya también le podemos agregar que tenga un cierto sobretiro, que tenga un cierto tiempo de crecimiento, un cierto tiempo de estabilización o de asentamiento, a partir de combinarlo con nuestras características de desempeño de los sistemas de segundo orden. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se va a incluir dentro de nuestro diagrama de bloques? Nosotros tenemos, y como ya lo habíamos empezado a ver cuando veíamos los tipos de sistemas retroalimentados, si es de tipo 0, tipo 1, tipo 2, pues veíamos que vamos a tener nuestro proceso, o que también lo conocemos como planta. Esta es la planta. ¿Okay? Y a la entrada de este va a venir el controlador. Si recuerdan, esta es la que nosotros denotábamos como CDS. ¿Ok? Y ya el producto de estas dos funciones de transferencia es la que nos da la LDS, que significa la función de transferencia en lazo abierto. ¿Ok? Ahora, para que funcione correctamente, debe ser un sistema retroalimentado. En este caso es un sistema retroalimentado con ganancia unitaria. ¿Ok? Y es una retroalimentación negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debo generar el error. ¿Ok? Entonces voy a estar comparando mi referencia con la medición que hago de la planta, de la salida de la planta, y proceso este error con las tres acciones de control que habíamos dicho. Una es proporcional, una es integral. Recuerden que en el dominio de Laplace, la integral equivale a 1 sobre s, y la derivada en el dominio de Laplace equivale a multiplicar por s. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma que tendría el controlador si la escribimos como función de transferencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, existe un problema cuando vamos a implementar la acción derivativa, y esa tiene que ver con que la señal que estemos utilizando o el sensor que estemos utilizando sea muy ruidoso. ¿Okay? Entonces, si existe ruido en la señal, el hecho de que ustedes hagan una derivada va a generar que se amplifique el ruido. ¿Ok? Entonces, de manera alternativa, tratando de evitar que exista ese ruido, se le puede agregar una respuesta de un filtro de primer orden. ¿Ok? Entonces, podemos modificar la parte derivativa de nuestra respuesta a esta estructura. ¿Ok? ¿Cuál es el inconveniente de usar esto? Pues que ahora estamos agregando un parámetro más que debemos seleccionar, que es este tau d, ¿no? Y ya en lugar de tener 3 parámetros, que eran las 3 ganancias, ahora tengo 4. ¿Ok? Pero ese, pues lo vamos a seleccionar en función de la frecuencia de corte de nuestro filtro, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver
con que conozcamos cuál es la frecuencia más o menos a la que trabaja el ruido que se está agregando a nuestra señal, ¿no? Y esta estructura evita que se amplifique dicho ruido, ¿no? Entonces, esta estructura de controlador PID es para evitar este fenómeno, ¿no? Evitar el que el sensor que estemos utilizando sea muy ruidoso, ¿no? O no le agregue mucho ruido a la señal. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Ahora, ¿cómo se selecciona normalmente ese valor? Pues existen algunas reglas. Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? En ocasiones nosotros vamos a poder definir ese parámetro tau d si defino ya mis ganancias KD y KP y entonces lo elijo que esté dentro de este intervalo, ¿no? Del intervalo de punto 1, la relación KD entre KP, hasta punto 2, la relación KD entre KP. ¿Ok? Esa sería una forma de elegir ese valor de tau d. ¿Ok? Entonces, esta es una alternativa que cuando ya conozco o ya elegí mis tres ganancias, pues entonces obtengo esta región y ya elijo un valor para tau d. Con esa se puede hacer una implementación del controlador. ¿Ok? Ahora, no es necesario que el controlador tenga las tres acciones de control, es decir, que tenga proporcional, integral y derivativa. Nosotros podemos hacer estructuras más simples, las cuales serían las siguientes. La primera es un controlador proporcional. ¿Ok? ¿Cuál creen que sería el inconveniente de utilizar nada más la acción proporcional? ¿Quién me podría decir algún inconveniente de usar nada más esa ganancia? ¿Qué creen que podría pasar? Solo aumenta la amplitud del error. Ajá, ¿y qué pasaría en estado estacionario, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo yo iba a creen que decir es? que el ruido también, bueno, si se filtraba, bueno, si se le ponía ruido ahí a nuestras señales, también se iba a amplificar. Sí, pero va a ser proporcional a la señal, ¿no? No será tan significativo. En la derivada sí es más significativo. Pero ¿qué otra cuestión creen que suceda? En cuanto a la respuesta, sobre todo, que es lo que nos interesa. ¿Qué creen que podría suceder? En la transitoria no sería el sobretiro muy grande. Pudiera tener sobretiros muy grandes. ¿Y qué pasaría en el estado estacionario también? ¿Qué pudiera pasar si no la amortiguan? Ah, pues se tardaría mucho como para Ajá, que se estabilice. se puede quedar oscilando mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Porque no va a ir decreciendo la energía, ¿no? Sino se va a quedar ahí y va a oscilar mucho. ¿Ok? Si usan un PI, es decir, le agregan la acción integral, esa les decía que les va a eliminar un poco el error, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo este error, pues lo que pasaría es que va a seguir existiendo esa oscilación, pero va a empezar a hacerse cada vez más pequeña. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a atenuar esta amplitud de la oscilación. ¿Ok? Y si no uso la integral y nada más uso proporcional y derivativa, ¿qué creen que suceda?
¿Qué pasaría en este tercer caso? Porque hasta ahorita nadie me preguntó dudas, todos entendieron muy bien qué era cada acción, entonces pues díganme qué pasaría. ¿En qué les ayuda a amortiguar la respuesta? ¿Qué pasa? ¿En qué ayuda? La amplitud es más pequeña. No tanto la amplitud, sino más bien, pues evitamos que haya oscilaciones, ¿no? O pudiera haberlas, pero más pequeñas. Pero ¿qué más sucedería? Por ejemplo, ¿qué podría pasar con el error? Tender a cero. No, porque ¿cuál es la acción que hace que tienda a cero el error? ¿O no estaban en clase cuando dije eso? Entonces nadie sabe. Ok, lo dejamos como duda entonces. Bien, existe también una forma alternativa en la cual vamos a cambiar la estructura redefiniendo las ganancias. ¿Ok? Entonces, si observan, aquí tengo el mismo controlador P y D, pero ahora esta ganancia K es la única que tenemos y voy a utilizar dos tiempos, ¿no? Un tiempo que le llamo tiempo de reset, que nos sirve para la acción integral, y un tiempo derivativo, que es este TD. ¿Okay? Por lo tanto, si observan, de la estructura que teníamos anteriormente, nuestra KP ahora es la que estamos llamando K. La que antes era la ganancia integral, ahora sería el equivalente a tener K entre TR. ¿Okay? Y la ganancia derivativa sería entonces el multiplicar K por TD. ¿Okay? Entonces, esta es una forma alternativa en la cual
utilizamos estos tres tiempos, estos dos tiempos, que son el tiempo de reset y el tiempo derivativo, y únicamente calculamos una ganancia que es proporcional a las tres acciones. ¿Okay? Entonces, esta es una forma alternativa y que corresponde a la misma estructura, nada más separando las ganancias, de manera que solo haya una ganancia proporcional para las tres y definamos entonces qué son esos tiempos de reset. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de las ganancias, de las acciones, perdón? Entonces, decíamos que la acción derivativa proporcional, que es la primera, como su nombre lo dice, nos ayuda a aumentar rápidamente o cómo crece rápidamente la respuesta, ¿no? Entonces va a influir sobre todo en el tiempo de crecimiento, ¿ok? Obviamente también ese valor va a influenciar la cantidad de sobretiro que tengamos, ¿no? Aunque principalmente tiene que ver con el tiempo de crecimiento. ¿Por qué? Porque si le agrego una acción derivativa, esa acción derivativa amortigua también los sobretiros, ¿no? Entonces, ya en combinación con otras acciones, son las que nos dan los valores de sobretiro y de tiempo pico y tiempo de asentamiento, ¿no? Pero principalmente tiene que ver con el tiempo de crecimiento, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea la ganancia, voy a tener una respuesta más rápida, que es como lo ven aquí, ¿no? Tenemos la referencia, que es un escalón. Luego tenemos tres ganancias diferentes. Una que nos da esta gráfica en rojo, otra que nos da esta en verde y otra que nos da esta en morado. ¿Okay? Y si observan, la más pequeña hace que el tiempo de crecimiento sea más lento. Conforme la vamos aumentando, ese tiempo de crecimiento es más corto, por lo tanto la respuesta es más rápida cuando tenemos la ganancia más grande, que en este caso es la respuesta que está en morado. ¿Okay? Ahora, si yo nada más quiero usar un control proporcional, el problema es que el desempeño va a tener muchas limitaciones y no vamos a poder garantizar que se alcance un error cero en estado estable. ¿Okay? Esos son los inconvenientes de usar una acción proporcional sola. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Luego tenemos la acción integral. La acción integral tiene su efecto sobre todo en el estado estacionario, ¿ok? Y nos va a ayudar mucho en esa región. Es decir, ya cuando la señal de salida está muy cerca de la señal de referencia, pues esa acción integral va a hacer que el error converja hacia cero, ¿ok? Y entonces, en la parte inicial digamos, en la etapa transitoria, pues se comportaría un poco como la acción integral, ¿no? Nos ayuda también en el tiempo de crecimiento, pero su principal función tiene que ver con el comportamiento en estado estable y es eliminar el que existan errores, ¿no? Y además, también esa acción nos puede dar robustez en el controlador. Acuérdense que la robustez tiene que ver con eliminar el que existan algunas perturbaciones, ¿no? Es decir, si tu sistema se ve sometido a perturbaciones, por ejemplo, si es un robot y llega una persona o un objeto con el que choca o le hace que cambie su posición, pues entonces la acción integral también le va a ayudar a que siga haciendo su tarea a pesar de que existan esas perturbaciones, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que es la característica de robustez de un controlador. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Bien, por último, tenemos la acción derivativa, que esa tiene que ver o está directamente relacionada con la velocidad, es decir, con el cambio que existe en el error, por eso es una acción
de amortiguamiento, así como lo hacemos en física cuando vemos amortiguadores o fricciones viscosas. Ese es el comportamiento que tiene la acción derivativa. Y también ya les había dicho que para poder reducir el efecto del ruido, cuando existe ruido en las mediciones, pues se cambia esa acción utilizando un filtro pasabajas de primer orden. ¿Okay? Esa es la forma en la que eliminamos el ruido. Y pues básicamente nos sirve para reducir el sobretiro. ¿Okay? Porque esa nos hace que la respuesta se suavice. ¿Okay? Entonces, esa es su función, suavizar la respuesta tratando de minimizar los sobretiros. ¿Dudas? Ok, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, supongan que ustedes tienen una señal de error que se comporta como está aquí, ¿no? Tenemos primero de 1 a 1 segundo, tenemos un error cero. Después tenemos un escalón, cambia hasta 1. ¿Ok? Y luego después en 4 segundos regresa otra vez hacia 0. ¿Ok? Entonces vamos a identificar qué es lo que sucede con cada una de las acciones de control. ¿Ok? Primero, cuando el error es 0, pues todas las acciones de control siguen aquí, ¿no? Porque ya sea que tenga 0, error, y lo multiplique por una constante, pues no le hace nada. Si tengo 0, pues la integral también me va a dar 0. Y si lo multiplico por KI, pues no va a haber ningún problema. Y la tercera es si derivo el 0 y se mantiene constante, pues lo que me va a dar es este comportamiento, ¿no? Entonces, en esta primera región entre 0 y 1 no hay problema, y lo mismo va a pasar entre 4 y 5 cuando estemos considerando que el error vale 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en los siguientes escenarios, ¿no? En el primero, cuando hay este escalón, es un cambio abrupto entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Qué sucede con la derivada en esta región? Tiende a infinito. Sí, no estaría definida aquí, ¿no? Porque la pendiente es una pendiente de 90 grados, y entonces lo que ocurre es que la acción derivativa va a crecer indefinidamente. ¿Ok? Por eso observamos este pico que sucede aquí. ¿Ok? Eso pasaría con la acción derivativa. ¿Ok? Con la acción proporcional, pues no pasa nada. Lo único es, primero estaba en 0, ahora si brinca 1, pues la acción proporcional lo único que va a hacer es amplificarla un poco, y después, pues ahí se mantiene ese valor. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con la acción integral? Pues si se mantiene aquí como una constante, pues entonces lo único que va a hacer la integral va a ir haciendo la integral debajo de la curva, ¿no? Que en este caso sería este rectángulo. Por lo tanto, se va a ir acumulando el error. ¿Ok? Y al irse acumulando el error, pues entonces va a ir creciendo. ¿Ok? Entonces, si tenemos un error que permanece constante, pues entonces la acción integral no va a ayudar en nada, y sino que va a ir creciendo, 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 creciendo. Entonces, aquí lo importante es que tengamos un comportamiento cambiante del error para que la acción integral pueda jalarlo y hacer que el error tienda a 0, ¿no? Pero si aquí permanece constante, pues entonces va a ir creciendo hasta, en este caso aquí, como ya regresa otra vez hacia 0, pues ahí ya se permanece constante y se queda con el último valor a la hora de que hizo la integración. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos hacer que el error sea muy cambiante, entonces ahí sí la acción integral va a poder hacer que converja hacia 0, pero si permanece constante, no funcionaría. ¿Ok? Y de nuevo, aquí cuando existe este cambio desde 1 hacia 0, pues va a pasar lo mismo con la acción integral, pero ahora en sentido contrario, ¿no? Va a crecer indefinidamente hacia
infinito. ¿Ok? Entonces aquí va a tender hacia menos infinito y acá tiende hacia infinito. ¿Ok? ¿Dudas en este primer ejemplo? No, profe. Ok. Segundo escenario. ¿Ok? Aquí ya tenemos un error que cambia con diferentes pendientes, ¿no? Primero es 0, luego tiene una pendiente, va creciendo, luego tiene otra pendiente, sube y luego vuelve a decrecer usando esas mismas pendientes. ¿Ok? Entonces, primero, como ya no existen escalones abruptos, la acción derivativa no tiende a infinito, sino simplemente se va formando como escalones dependiendo de la pendiente que tengan aquí, ¿no? Aquí tenemos una pendiente, luego una pendiente más pronunciada, entonces por eso hay un escalón más grande, ¿ok? Después cambia de signo, entonces nada más cambiaría hacia el otro lado con la misma amplitud, pero negativa, y luego cambia de pendiente, entonces vuelve aquí, ¿no? Pero aquí ya vimos que si el error se comporta así, pues entonces ya no hay problema con la acción derivativa, ¿no? Mientras haya una pendiente diferente de 90 en el error, pues entonces se comporta adecuadamente la acción derivativa. La acción proporcional, pues ya vimos que esa no nos va a dar ningún problema, sino que simplemente va a ir creciendo de la misma manera que va creciendo y luego, si decrece aquí, pues se va a ir estabilizando así, ¿no? Entonces, este sería el efecto, no, perdón, de la acción proporcional sería esta azul, entonces crece, igual con la misma forma que tiene la señal, nada más a diferente proporción, dependiendo del valor, que en este caso KP, bueno, todas las ganancias tienen valor de 2, ¿no? Igual en el ejemplo anterior. ¿Ok? Mientras que la acción integral, pues ahora igual va a crecer, pero de una manera mucho más suave. ¿Ok? Vean que aquí, a diferencia de en el caso anterior iba en línea recta creciendo con el valor de la proporción que tenía ahí. Y acá, ya cuando hay un poco más de variación, pues entonces ya es mucho más suave el comportamiento que tiene la acción integral. ¿Ok? ¿Dudas en este segundo escenario? Ok, bien, ahora tenemos un escenario en donde, a diferencia de en los dos casos anteriores, si se fijan, el error solamente tenía un mismo signo, ¿no? Pasaba de 0, luego era 1 y regresaba a 0. En este sube hasta 3, pero luego regresa a 0. Si ahora tenemos más variabilidad de tal manera que oscile entre valores positivos y negativos, pues de nuevo, si la pendiente no es de 90 grados, no hay problema con la acción derivativa, nada más se va ajustando con esta función tipo escalonada o rectangular. En el caso de la proporcional, pues tiene la misma forma del error, nada más con diferente amplitud, que en este caso es por la ganancia de 2. Mientras que la acción derivativa, aquí es donde vemos la importancia de que el error oscile, ¿no? Que tenga esa oscilación. Si esta es si yo tengo mi referencia, es decir, tienen la referencia y sube y empieza a oscilar entre estos dos valores, esto va a hacer que el error tenga valores positivos y negativos, como tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, esta oscilación que se genera aquí ayuda a que el efecto de la acción integral logre que vaya otra vez tendiendo hacia 0, ¿no? Entonces, conforme exista esta oscilación, la acción integral va a poder hacer que ese error tienda a 0. Obviamente, ¿por qué? Porque el error acumulado aquí de la integral después se va restando con la acumulación que hay aquí, ¿no? Entonces, estas áreas se van compensando con los signos y nos permite entonces hacer que al final el error pueda tender otra vez hacia 0. ¿Ok? Entonces, aquí vimos en estos escenarios qué es lo que sucede con las acciones de control, ¿no? La proporcional únicamente replica la forma que tenga el error con diferente amplitud.
La acción derivativa, pues ahí lo importante es evitar que existan cambios abruptos que generen pendientes de 90 grados. Y el tercer escenario, que es cuando tengamos una oscilación entre valores positivos y negativos, eso va a permitir que funcione de manera adecuada la acción integral. ¿Ok? ¿Dudas entonces respecto al comportamiento y a cuál es el funcionamiento, al menos teórico? Y ahorita vamos a empezar con numeritos, pero primero, ¿cómo funciona de manera teórica este controlador, el PID? ¿Alguna duda? Bien, entonces ahora va a haber dos formas, como les decía, en que nosotros encontremos los valores apropiados para nuestras ganancias, de tal manera que se garanticen las dos cosas que nos importan, ¿no? Que son, nuestros objetivos son que el sistema sea estable y que tenga un buen desempeño. La estabilidad, como les decía, se mide en que la respuesta no crezca y el desempeño se mide en que hagamos que el error tienda a cero, ¿ok? Entonces, lo podemos hacer de dos formas. De manera experimental, pues lo que tenemos es, hay un prototipo, una planta, un sistema, y le metemos una señal de entrada y vamos midiendo qué es lo que sucede a la salida, ¿ok? Una vez que tengo ya el conocimiento de las mediciones y de lo que yo le puse a la entrada, utilizo algún método que me permita ajustar con un modelo, ¿no? ¿Cómo lo harían ustedes con cosas que ya conocen? Por ejemplo, con polinomios, ¿no? Un polinomio me serviría para ajustar ciertos valores a una curva, ¿no? Esa sería una forma de verlo, ¿no? De cómo sintonizar experimentalmente. Ahora, de manera analítica, pues sería, yo conozco el modelo matemático, como lo estuvimos viendo en la segunda unidad, utilizo los métodos que vimos, funciones de transferencia, espacio de estados, y caracterizo los valores que tenga mi planta, ¿no? Encuentro qué parámetros tiene. Y una vez que tenga eso, pues entonces utilizo el sistema retroalimentado y los criterios o especificaciones de desempeño que yo quiero que tenga. Digamos que esta sintonización analítica es parecida a la que están haciendo ahorita en su práctica, ¿no? Están tratando de encontrar qué valores tienen esas A y esas B, de tal manera que se comporte como ustedes quieran su sistema, ¿no? Entonces, esas serían las dos filosofías que vamos a usar para poder sintonizar las ganancias. Y ahorita vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. ¿Dudas? Ok, bueno, vamos a iniciar con la sintonización experimental. Para hacer esta sintonización, vamos a considerar que la función de transferencia prototipo con la que vamos a aproximar tiene esta forma, ¿ok? Donde tienen los siguientes elementos, ¿no? Una H que tiene que ver con el valor máximo de amplitud que va a tener la salida, ¿ok? Entonces yo mido la salida y esta H me representa el valor máximo de mi respuesta, ¿ok? Luego, existen sistemas que tienen retardos, es decir, puede ser que ustedes den una señal de escalón y dure cierto tiempo hasta que después de ahí empieza a crecer la respuesta. ¿Ok? Entonces, este tiempo de retardo lo vamos a representar con esta función exponencial y el valor de tiempo de retardo sería este valor TD. ¿Ok? Entonces, ese retardo de tiempo y la función exponencial me permite modelar el hecho de que exista un retardo en mi respuesta. ¿Ok? Y por otra parte tenemos aquí abajo una tercera constante, que es el tau, y que esa la voy a poder encontrar en función de la pendiente que tengamos de este sistema, ¿no? Y
tau me va a representar el tiempo entonces que tarda desde que inicia en 0, después de que empieza a crecer luego, justo después del tiempo de retardo. Trazo una línea, ¿ok? Y tiene que ver con esta pendiente, que sería la línea que yo trazaría desde cuando empieza a crecer hasta el valor máximo de la respuesta. Este periodo de tiempo me representa el tau, ¿no? Y entonces la pendiente, que sería R, la voy a obtener dividiendo el valor de H entre el valor de tau. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a meterle aquí una entrada a escalón y voy a estar midiendo lo que sale de la planta. Una vez que tenga todas estas mediciones, pues voy a poder ver una gráfica como esta. ¿Ok? Y en esa gráfica yo tengo que identificar cuánto valen estos tres parámetros, ¿no? Cuánto vale H, que es la amplitud, cuánto vale TD, que es el tiempo de retardo, y cuánto vale tau, que es el tiempo que tarda entre alcanzar del 0 al máximo de la respuesta que nos genera esta pendiente. ¿Ok? Si la respuesta fuera lineal, ¿no? Es no lineal la respuesta, pero si la respuesta fuera lineal es lo que tardaría en llegar desde 0 hasta el valor máximo de salida. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Para esta estrategia, ¿siempre se utiliza de entrada una función escalón? Sí, es una entrada escalón y ya nada más ustedes obtienen mediciones con algún sensor que tengan en su sistema que estén modelando. Pudiera ser un sistema que mide temperatura, un motor, etcétera. Cualquier planta, nada más ustedes le inyectan una señal en escalón y miden qué pasa a la salida y les debe dar una respuesta parecida a esta después de hacer todas sus mediciones. Y ya con esos valores ustedes generan esta gráfica e identifican estos tres parámetros. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, una vez que conocen estos tres, pues entonces van a usar una metodología que le llaman Cycler-Nichols, ¿ok? Y ellos propusieron que una vez que conozcan estos tres valores, ustedes pueden sintonizar sus ganancias dependiendo del controlador que están usando. Si están usando un controlador P, la KP la van a calcular así. Si es un PI, la KP y la KI las van a calcular con estas reglas. Si es un PID, entonces van a calcular proporcional, integral y derivativa con estas fórmulas, donde R, acuérdense que es H entre tau, que es la pendiente, y L va a ser en este caso su tiempo de retardo. ¿Okay? Entonces aquí tienen los tres parámetros que identificaron, con esos forman L y R, y ya nada más con esas R y L calculan sus ganancias así. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el problema es que esta sintonización experimental, yéndonos a lo que me preguntaba hace un rato Estefanía, el factor de amortiguamiento en lazo cerrado que les genera es un valor muy pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder con la respuesta? Pues que la respuesta va a tener mucha oscilación. ¿Ok? Va a ser muy oscilante. Entonces, si el sistema que están sintonizando no soporta el que haya tanta oscilación, pues entonces no es una metodología muy adecuada, ¿no? Para sintonizar los parámetros. Y entonces ahí sí tendrían que hacerlo de manera empírica, ¿no? Que ustedes estén ahí ajustando sus parámetros de tal forma que la respuesta se obtenga como ustedes quieran, ¿no? Pero entonces esta no es la más adecuada en aquellos, por ejemplo, si van a controlar un robot que hace cirugía, pues olvídenlo, ¿no? Va a estar ahí oscilando y va a tener una respuesta que no es la más adecuada para el tipo de sistema que quieren controlar, ¿no? Pero si, por ejemplo, es la temperatura de un cuarto, pues a lo mejor a ustedes no les importa que tenga mucha variación porque a lo mejor ni lo van a notar, ¿no? Entonces, depende de la aplicación, es qué tan útil es esta regla o no. ¿Ok? ¿Dudas?
Ok. Bien, de manera alternativa, existe otro método que es una versión modificada de la regla de Seigel-Nichols, ¿ok? Y este método se llama método de la ganancia última, ¿ok? En este caso, no van a usar como entrada, perdón, no es cierto, olviden. Lo que van a hacer es, van a poner la entrada escalón, pero lo que van a hacer es, van a ir aumentando la ganancia proporcional, es decir, van a ponerle un controlador proporcional a su planta, ¿ok? Ponen la referencia, un escalón, y van aumentando el valor de K, ¿ok? Le van cambiando de valor hasta que logren que la planta se quede oscilando, les quede una oscilación constante, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir modificando K hasta que la planta se quede oscilando, ¿ok? Y a partir de esa oscilación, ustedes van a medir ahí un periodo de oscilación, que es este valor PU, ¿ok? Y de la misma manera que lo hicieron con el de Seigel-Nichols, pues ahora tienen su tablita de ganancias que van a ser en función de, primero, la ganancia que obtuvieron para que el sistema se quede oscilando y el periodo que tiene la oscilación, ¿no? Entonces, la KP sería la mitad de ese valor con el que empezó a quedarse oscilando. Y luego ya para el PI, pues baja un poquito, en lugar de 0.5 sería 0.45 y utilizan el KI, lo calculan en función de la ganancia y del periodo de oscilación. Y el PID también cambia un poco, ahora aumentan la KP 0.6 en lugar de 0.5 y el KI aumenta a 1.2, que es la misma relación de KU entre el periodo de oscilación, y la derivativa, esa tiene que ser más pequeña, sobre todo para evitar las cuestiones de ruido, ¿no? Y que sería este valor de 0.075 por el producto de KU por PU, ¿okay? Que son la ganancia última, que es la que genera la oscilación en el sistema, y PU, el periodo de oscilación de la señal resultante. ¿Okay? Y ya con eso sintonizan entonces su controlador para esa planta, ¿no? Entonces, esas son las dos alternativas. El primero es que entre una señal escalón y obtener todas las mediciones para obtener esa respuesta de tipo exponencial caracterizada por H, el tiempo de retardo, y tau. O poner un controlador proporcional a la entrada de su planta, ir modificando el valor de la ganancia proporcional hasta que la salida de la planta sea una oscilación constante. ¿Ok? Esos son dos métodos experimentales. ¿Dudas? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Dejen nada más. Quitamos aquí la información. Para analizarlo desde cero, ¿no? Bien, entonces, supongan que esta gráfica, pues les representa la primera sintonización experimental que vimos, ¿no? Que es la de cuando tienen una respuesta exponencial que deben de caracterizar, ¿no? Y habíamos dicho que, pues entonces lo que deben de encontrar son tres valores, ¿no? Recuerden que su función de transferencia, pues es un h que multiplica una función exponencial que tiene aquí a TD por S dividido
entre tau por S más 1, ¿no? Esa era la función de transferencia, ¿no? Que es esta de aquí. Entonces, esta función de transferencia yo la voy a caracterizar por medio de la respuesta del sistema, ¿no? Entonces, a partir de la gráfica, ¿cuál es el valor que tendría h? Cero punto uno. Exacto, 0.1. ¿Cuál sería el valor del tiempo de retardo? 10 segundos. 10 segundos, ok. Y por último, tau. ¿Tau a qué sería igual? segundos. Ok, serían 90 segundos, que sería la resta de estos dos, ¿no? Ok. Bien, entonces, una vez que ya identificamos estos tres, recuerden que para la tablita que teníamos necesitamos encontrar L y R. ¿Ok? L, ¿quién era? Es TD, 10 segundos. Ok, sería TD, por lo tanto esos son 10. Y R, Es H sobre tau. H sobre tau. Ok. Entonces sería 0.1 entre 90. ¿Ok? Y una vez que tienen esto, pues entonces ya nada más se van a la tablita, ¿no? Aquí queremos las ganancias si el controlador fuera P proporcional, si fuera PI proporcional integral o si fuera P y D. Entonces lo único que hacen es usar esos valores de L y R en esta tablita, ¿no? Entonces sería primero KP, ¿ok? Y aquí sustituyen valor de R, valor de L, valor de R, valor de L, valor de R, valor de L, y así en todos los casos, ¿no? Entonces, sustituyen en esta tabla los valores que acabamos de encontrar y díganme cuál serían los valores resultantes, ¿no? Entonces, para el caso P, pues nada más díganme cuánto vale KP. 90. Sería 90. Luego en el caso PI, ¿cuánto vale KP? ¿Y cuánto vale KI? KP me da 81. 81. Así debe ser más pequeña.
KI me da 2.43. Ok. Y el último sería el PID. KP, KI, KD. KP les debe dar un poquito más grande que 90. Ese me da 108. Ok, 108. KI me da 5.4. Ok, 5.4. KD 540. 540. Sí. Ok. Bien, entonces, ¿alguna duda en este método? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué tan cierto es esto del procedimiento de sintonía, ¿no? Se supone que si tenemos un controlador proporcional, pues debería de llegar a la referencia que le pongamos y va a tener entonces una respuesta oscilante que pudiera tender a cero o no, ¿no? Entonces vamos a pasarnos a MATLAB y vamos a considerar esto que acabamos de sintonizar para esa planta, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Pues ahí se ve como una pendiente, pero dice que hasta el valor máximo. ¿Por qué cuando es en 100 segundos que no se ve el máximo, que es poquito después, se dibuja ahí? Esta sería si en caso de que tu respuesta fuera lineal, digamos que estamos caracterizando como la parte lineal de tu respuesta. Si creciera de forma lineal, entonces sí alcanzaría ahí el máximo. Ah, ya. Pero en realidad, pues existe esta no linealidad. Entonces aquí no podemos aproximar por completo. Por eso estamos usando, de hecho, una función de transferencia que es no lineal, que incluye esta función exponencial. Porque el comportamiento en la realidad de muchos sistemas es no lineal.
Gracias, profe. Sí. Entonces voy a abrir Simulink y vamos a tratar de simular este. No sé si haya alguna duda antes de hacer la implementación, aprovechando que está tardando esto mucho. No, profe. Ok, bueno, entonces vamos a buscar aquí la de transferencia. Aquí tenemos la exponencial. Este va a ser nuestro TD. Y el valor de TD que obtuvimos fue de 10. Okay. Este tendría un valor de 10. Pero me faltaría aquí antes de la entrada.
Entonces aquí usaríamos la de derivada porque no hay un bloque como tal de S. Entonces eso lo vamos a dejar como el de derivada. Ya tenemos la exponencial. Y ahora uno de función de transferencia. Bien, esa de ahí la tenemos que multiplicar por h. Entonces, el valor de h que obtuvimos era 0.1. Y en el denominador, la s debe estar multiplicada por 90. Y ya tendríamos eso. Entonces ya ahí en el diagrama, si se fijan, tenemos ya la implementación, ¿no? Tendrían el h, que es el 0.1, multiplicado por la exponencial, que tiene como entrada a menos 10s. Y en el denominador tienen a 90, que sería este de aquí, ¿no? Entonces, esta debería de ser la implementación de la planta. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, voy a encerrarlo todo esto en un sistema. Ay, ahí me faltó la entrada, pero sería la entrada. Ah, ya. Creo que más bien es por el orden en el que lo puse. A ver, vamos a ver. Entrada.
sí. Listo, así ya ahora sí estaría el producto de estos dos y aquí la entrada. Ok. Ok, entonces ahora sí ya, esta es la planta. Y vamos a agregar el controlador. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El PID o el PI o el... ¿Cuál prefieren? ¿PI, P o PID? P, ¿no? ¿El P nada más? Ok, entonces en el caso del P sería con una ¿Podremos hacer constante. también el PI, profe? Bueno, vamos a hacer uno nada más, el P. El PI ya ustedes lo implementan después el que quieran. Vamos a usar el PI, que sería el intermedio. Ok, entonces el PI, si nos vamos a su estructura, sería esta de aquí, ¿no? Tengo una KP y una acción integral nada más. Entonces, para evitar aquí problemas con que nos quede, vamos a implementarlo desde cada bloquecito, ¿no? Este sería con el integrador y las constantes. Ok, entonces esta va a ser KP, que en el caso del PI nos quedó 81. 81. Ok, y luego necesito otra constante, que sería la KI. Y esa KI nos resultó de 2.43. Ok.
Sí, me equivoqué. Estaba acá. Luego aquí generamos el error. Aquí la retroalimentación. Y nuestra referencia quedamos que va a ser una escalón. Listo, ahora sí. Ya nada más hay que ver la señal. Pues vamos a poner las dos señales, que sería el escalón y el... Aquí. Queda muy poco tiempo, entonces serían 100, cientos. A ver si. Bueno, miren, ahí está la respuesta del PID. ¿Ok? Entonces, obviamente, como tiene la acción integral, pues el error va a ser ya casi cero aquí, ¿no? Y esa sería la respuesta, considerando el PID. ¿Dudas? Igual también, si quisieran, podrían ver la pura respuesta en lazo abierto de su planta. Poniendo la entrada escalón.
Es otra aquí. Nomás que se ve más lento de lo. Ah, no, perdón, pero el escalón. Es que aquí tendría que cambiar la amplitud. Recuerde que le pongo otro escalón diferente. Esto le vamos a poner el punto 1, que sería la amplitud máxima. No, aquí no sé exactamente qué escalón sería enlazo abierto, porque como no viene. Ok, bueno, entonces confiaremos en que está bien caracterizada la planta, pero esa era. Bien, entonces no sé si haya alguna duda sobre esto de sintonización experimental. ¿Nadie? Ok, bueno, entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy. El miércoles veríamos ya el tema de sintonización analítica, que es cuando ya conocemos el modelo matemático. Esta parte experimental me interesa mucho que entiendan más o menos cómo está fundamentada, porque para el proyecto final les voy a poner a caracterizar un sistema que lo más seguro es que sea un motor de corriente directa con el que puedan obtener su modelo usando un procedimiento similar al que vimos ahorita. ¿Ok? Entonces, pues repásenlo y cualquier duda que tengan me dicen. Y pues sigan estudiando para el examen, ¿no? Que sería la próxima semana. Y terminando sus tareas y prácticas. Cualquier duda, pues me pueden contactar por aquí en chat de Teams o correo electrónico. ¿Alguna duda? Bien, entonces, pues que estén bien y nos veríamos el próximo miércoles.